lugar a la mesa de debate donde los expertos podrán responder a las inquietudes y consultas que fueron llegando durante la transmisión de las charlas. Buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar por estar atento, por esta masiva concurrencia. Hemos tenido más de 500 personas conectadas de toda Latinoamérica. Muchas gracias, muy interesantes las charlas. Este espacio que vamos a dedicar más o menos unos 5 o 7 minutos por cada expositor, para tratar de responder resumidamente todas las dudas que fueron surgiendo, tanto de las consultas previas que fueron enviadas a Red Alimentaria, como de las consultas que fueron surgiendo a través del chat. Vamos a ir por orden de charlas, como se fueron desarrollando. La primera estuvo a cargo del ingeniero Hernán Bellante, del APSA, y se tituló Lubricantes de compresores de frío. Hernán, creo que vos tomaste nota de las principales preguntas y adelante. Así es, bueno, me sumo a tus palabras, Germán. Agradecimiento total a la gente que estuvo participando. La verdad que como bien decías, fue una convocatoria muy masiva y, bueno, nada, da gusto, ¿no?, que haya tenido tan linda y tan completa repercusión. Sí, yo, Germán, me anoté algunas preguntas que, bueno, quería un poco devolverle a la audiencia. Remarqué las que me parecieron un poco más importantes. Y voy a arrancar por la primera, ¿sí?, que el tiempo es bastante ajustado, así podemos participar bien todos. Una de las preguntas que me interesó también y que las vi como destacadas es la importancia de un buen aceite en los compresores, si generan ahorro energético, y bueno, gracias, ¿no?, la respuesta a la pregunta. La verdad que como respuesta sí, la respuesta es sí, sin duda un buen aceite. La calidad del aceite, mejor dicho, repercute muy fuerte en el ahorro, ¿no?, en los consumos energéticos. De hecho, en mi caso particular, tuvimos algunas experiencias donde se bajó 17 kilowatts por hora, o sea, conseguimos ahorros de 17 kilowatts por hora. Y, a ver, cuando uno hace una cuenta, capaz que parece poco, pero cuando uno hace la cuenta en un año, ¿no?, en 24 horas de trabajo durante un año, esta experiencia fue un ahorro total de $170.000 en un año. De que realmente la calidad del aceite, elegir el correcto aceite, el buen aceite, y hacerle, bueno, con lo que eso representa, ¿no?, con el mantenimiento predictivo y con el cuidado que genera para bajar la fricción, con lo que es la baja de la energía, digamos, calórica que se produce dentro del compresor, nos permite y nos garantiza un ahorro energético en el largo plazo que parece que no puede representar un valor muy importante en todo un año, ¿no?, cuando uno suma al año. Otra pregunta importante que nos habían hecho era la frecuencia para sacar las muestras del aceite del compresor. Si uno analiza un modelo de falla de los compresores de frío con relación al aceite, tiene un modelo de falla más parecido al de la curva de la bañera. Es decir, que inicialmente cuando uno cambia el aceite puede ocurrir falla, puede encontrar alguna anomalía, algún defecto, digamos, que no sea el tradicional, y después, bueno, durante un periodo de tiempo se estabiliza, es muy baja la probabilidad de falla, hasta que cuando está llegando al final de la vida útil del aceite, ahí sí vuelve, digamos, a empezar a darnos indicadores para ver justamente cómo se está desgastando el compresor o si aparece alguna falla. Entonces, lo ideal generalmente es sacar una muestra
en el comienzo más seguido, durante la mitad de la vida útil del aceite, poder espaciarlo, uno lo puede espaciar un poco más, y ya cuando está llegando nuevamente al final de la vida útil el aceite, sí conviene repetir un muestreo, un análisis del aceite un poco más frecuente. Como referencia, aceites de semisintéticos, doble hidrotratados o algún sintético, cada 500.000 horas debería ser un valor más o menos estándar, 500 al principio, 1000 durante la vida útil, y cuando hablamos de un aceite mineral, de los nafténicos, entre 250 y 500 horas sería la frecuencia para tomar las muestras del aceite. Seguimos. Si el aceite usado, ¿no? Si el aceite que se saca de un compresor, si puede ser usado o no, y si no se puede volver a usar, ¿qué se hace con ese desecho? La verdad que el aceite cuando está degradado, si uno lo va a cambiar porque el aceite está degradado, en general lo que uno recomienda es no usarlo porque es un aceite que se degradó y no va a tener otra aplicación, no va a tener beneficios usándolo en otro lugar, ¿sí? Así que el consejo es cambiarlo directamente, o sea, sacarlo y darle una disposición final. El desecho como disposición final se lo trata como cualquier residuo especial, se lo envía a una disposición final que siempre va a estar relacionado con las disposiciones y las reglamentaciones que tenga cada país, ¿no? El tratamiento que le dan a los residuos especiales en cada país. Por ejemplo, acá en Argentina se contrata una empresa de servicios que pasa a retirar el aceite, nos emite un certificado de disposición final y ese aceite en general se utiliza como combustible alternativo para calderas, para empresas que necesitan o que utilizan justamente en esa etapa de reciclar lubricantes como combustible alternativo. Una consulta es que si el aceite se contamina con el gas, si hay que tirarlo. Bueno, en realidad el aceite tiene que tener contacto con el gas. Por ejemplo, en el caso de los compresores de amoníaco, el aceite se mezcla con el gas y cuando llega al filtro separador se separa el aceite por un lado y el fluido por el otro. Por supuesto que no, o sea, el aceite está pensado y preparado para estar en contacto con el gas y no degradarse, así que no hay necesidad de tirarlo o desecharlo porque está en contacto con el gas. ¿Cada cuánto se cambia el aceite? Es una pregunta interesante, creo que voy bien con el tiempo, ¿sí? Bueno, el cambio de aceite depende mucho del estado del compresor, depende de la recomendación del fabricante y en general de lo que más depende es del mantenimiento predictivo que nosotros le podamos hacer al aceite usado. Lo correcto es tomar las muestras del aceite con la frecuencia que estuvimos recién mencionando, ver periódicamente el estado del aceite con esta herramienta de mantenimiento predictivo, con el muestreo de aceite, y con esa herramienta, si no hay desviaciones, se continúa el uso. Si empiezan a encontrar valores que se están desviando de los parámetros originales, se puede llegar a recomendar o sugerir un cambio de aceite. Referencial, porque siempre uno habla de referencial, no es una ciencia exacta el momento del cambio de aceite, es que un mineral nafténico se cambie cada 3.000 horas, y aceites de la familia del doble hidrotratado, o que llamamos semisintéticos, lo podemos cambiar hasta, generalmente, en el valor de los 25.000 horas como referencia. Tenemos casos de 40.000 horas, pero bueno, siempre siguiéndolo con predictivo, ¿no? Garantizándonos de que el aceite está en buen estado por predictivo. Dos preguntas más, y ya con esto termino. Una muy simple, ¿qué grasa se recomienda para lubricación de motores eléctricos, de compresores? La tendencia de los fabricantes de motores eléctricos nos recomiendan usar grasas con espesante de poliurea, consistencias que están entre el grado 2 y el grado 3, en general depende mucho de la posición del eje. Y el aceite base puede ser mineral o sintético, pero suele ser por las condiciones de operación con una viscosidad de aceite base de los 100 centistocks. Así que, bueno, fabricantes de grasa de poliurea con esos valores de consistencia y viscosidad de aceite base son los que se suelen recomendar para este tipo de aplicación. Bueno, uno puede explayarse más, pero es como para que tenga esta referencia, en todo caso después nos profundizan. Y la última, ¿qué pasa si entra líquido en el aceite? Bueno, un poco lo que hicimos o lo que comentamos en la presentación, hay valores de tolerancia. Siempre el aceite puede estar en contacto con líquido, con agua, ¿no? Para ser un poco más específicos. Y está dentro de valores de tolerancia. Un valor de tolerancia de 400 partes por millón son valores que son aceptables. Normalmente el aceite puede tener contacto, ingreso de agua como contaminante. Después, si supera esos valores y no se puede purgar,
bueno, la condición es de hacer un cambio de aceite. El líquido, el agua en general dentro de un compresor no conviene porque se congela, no conviene porque genera corrosión, no conviene porque genera emulsión del aceite, genera espuma, no conviene porque acidifica el aceite, porque lo degrada. En realidad tiene un montón de contras el ingreso del agua, por eso es que dentro de determinados valores de tolerancia, el aceite los tolera y los soporta bien. Dentro de eso, superando esos valores de tolerancia, la recomendación es hacer algún cambio de aceite para que de esa manera se elimine el agua que pueda llegar a tener dentro del sistema. Así que, bueno, medianamente, Germán, creo que es todo. Cumplí perfecto con el horario, la verdad que me sorprende. Che. Felicitaciones, Hernán, muchas gracias nuevamente. Bien importante el tema del aceite, la lubricación en los sistemas frigoríficos, en los compresores y en todas las máquinas frigoríficas. Bueno, la segunda charla es la que me tocó exponer sobre eficiencia en sistemas de refrigeración industrial. También lo voy a tratar de resumir todas las consultas en 4 preguntas. La primera, ¿cómo hago para manejar el delta T? Yo les hablé de bajar la temperatura de condensación y levantar la temperatura de evaporación. Ahora bien, un tema importante que me preguntan es, ¿cómo hago manejarlo? Obviamente, si cuento con el equipo adecuado, o sea, la superficie de intercambio adecuada, puedo manejarlo. ¿Y cuál es la mejor forma? Con un buen sistema de control. La mejor forma es la automática. La temperatura de condensación la puedo manejar con un sensor de presión instalado en la línea de descarga. De esa manera puedo parcializar los condensadores o reducir a medida que la temperatura ambiente disminuye. Puedo mantener la presión seteada con menos energía de ventiladores, por ejemplo. Entonces, de esa manera voy a lograr combinar la eficiencia de una baja condensación con una baja energía de ventilación. Ahí los ventiladores EC que comentaba Marcelo para los evaporadores también se pueden aplicar en los condensadores evaporativos con muy buenos resultados. Esa es la tecnología de variar velocidad de modo conmutada electrónicamente, lo cual es una tecnología que supera a los variadores de frecuencia y no genera tanto ruido como nos decía Guillermo. En la evaporación la puedo controlar seteando la temperatura, lo que trabajan temperatura, mejor que temperatura, seteo indirectamente presión. Indirectamente es temperatura. Al setear presión estoy seteando una temperatura de evaporación de los compresores. De nuevo, para que de esa manera utilice la capacidad de compresión necesaria y haga esa escalera de compresión lo más baja posible y pueda consumir menos energía de compresión. Bien, creo que está respondida esa pregunta. La otra pregunta que me hacían es cómo afecta cada grado centígrado de disminución de temperatura de condensación a la eficiencia y cómo afecta cada grado centígrado de aumento de la temperatura de evaporación a la eficiencia. Digamos, cada grado que bajo la temperatura de condensación o la presión de condensación, más o menos afecta un 3% en el aumento de eficiencia. Esto directamente quiere decir que si bajo un grado centígrado en la condensación, anualmente o al menos temporalmente durante esa baja, voy a consumir un 3% menos de energía eléctrica. Aumento de 3% de eficiencia significa 3% menos de consumo de energía eléctrica. En cambio, por cada grado que levanto la evaporación, puedo lograr entre un 4 y un 5%. ¿Por qué no soy tan preciso? Digo un 4 o un 5, porque si estoy en media o alta temperatura, será un 4%. Si estoy hablando de sistema de congelado, y por supuesto con amoníaco, estoy hablando de un 5%, hasta un 5% de mejora de eficiencia. Es el ejemplo
por cada grado centígrados que levanto la temperatura de evaporación. En el ejemplo, levantábamos 5 grados la evaporación y lográbamos un 25% de aumento de eficiencia. Parece mucho, pero es tal cual así. Por eso yo digo, son fundamentos, las bases o los pilares de la refrigeración. No son aspectos tecnológicos, quizás si escuchaban, los decepcioné, si hoy esperaban escuchar que hable sobre aspectos tecnológicos, pero creo que por dónde empezamos por las bases y por los fundamentos. Tenemos tiempo a hablar en futuras charlas de aspectos tecnológicos. Bien, la pregunta número 3, muchos han preguntado sobre el futuro de los refrigerantes, cuál es mejor, cuál es peor. Yo creo que el futuro, responder esto, tenemos que ver algunos aspectos como medio ambiente. Cuando yo estudié, bueno, allá en la UTN de Rafaela, hace 30 años, el medio ambiente, más de 30 años, ¿no? No soy tan joven. El medio ambiente no, por lo menos en estas latitudes, no era una variable importante. En los libros de refrigeración, cuando estudiamos refrigerantes, el medio ambiente no era un aspecto importante. Hoy es un aspecto prioritario. El refrigerante no daña al medio ambiente, ni al calentamiento global, ni al aporte a la destrucción de la capa de ozono. Otro aspecto de importancia es la eficiencia. También, vuelvo, años atrás, poco valía la energía y no era un aspecto que nos importara mucho. En el mundo cuesta mucho la energía, entonces todos estamos mirando la cuestión de eficiencia y ahorro energético. Otro aspecto importante es la seguridad. ¿Cuán seguro es mi refrigerante? Hay refrigerantes que se dejaron de usar por ser muy inseguros. Sin embargo, con el avance de la tecnología y de la técnica y de la ingeniería, hoy vuelven a usarse por su gran eficiencia y son seguros. Se le baja la carga de refrigerante y podemos manejarlo en forma segura. Refrigerantes que antes se han dejado de usar por ser tóxicos o por ser peligrosos. Por último, podríamos decir el costo del refrigerante. Lo compro una vez y solo repongo si tengo fugas. Entonces, para jugarme un poquito cuál, yo creo que el futuro está en los refrigerantes naturales. Cuando hablo de refrigerantes naturales, ¿por qué? Porque fundamentalmente no dañan el medio ambiente. Son los más eficientes. Tenemos que usarlo en forma segura, para eso estamos los ingenieros, para usar los refrigerantes más eficientes en forma segura. ¿Cuáles son? Los más viejos, los que se empezaron a usar inicialmente y luego por distintos motivos se dejaron de usar. Por eso esto es una rueda de la evolución. Han aparecido muchos refrigerantes sintéticos, sin embargo, hoy la tendencia en el mundo es hacia los naturales, que son amoníaco como el refrigerante más eficiente en un gran rango de uso de temperaturas, dióxido de carbono, muchas veces combinado con el amoníaco, y propano. Los hidrocarburos también tienen muy buena eficiencia. Yo creo que el futuro va por ahí. La última, hay muchas preguntas de tecnología. Hoy mi charla no fue una charla tecnológica, fue una charla de fundamentos. Ya vamos a hablar en futuras charlas de tecnología. Pero me preguntaron mucho por los variadores de frecuencia. ¿Qué opino? Yo supongo que son aplicados a compresores. Yo opino que la tecnología hay que saberla usar con criterio y con fundamentos. Porque si aplicamos solo tecnología a un sistema de refrigeración, podemos no ganar eficiencia, sino que podemos traer complicaciones. Guillermo nos dijo los efectos no deseados a veces de lo que puede ser un variador de frecuencia. Ruido en las líneas, muchos inconvenientes que nos pueden traer en nuestro sistema eléctrico. Nos dan beneficios, si lo sabemos usar, nos dan beneficios, y no es aplicable masivamente o indiscriminadamente, sino que los aplicaré cuando tengo un sistema frigorífico que durante mucho tiempo ocupe
opera durante muchas horas al año, opera a carga parcial. Entonces ahí realmente puedo sacar ventajas de lo que es un variador de frecuencia en un compresor. Si el sistema opera pocas, en la mayor parte del año opera a máxima capacidad, realmente un variador de frecuencia molesta y me trae ineficiencia. Bueno, con esto yo creo que ya más o menos cerré, englobé un poco todas las consultas en esas 4. Le doy el pase al ingeniero Crosetto, que nos habló de sistemas, las nuevas tendencias tecnológicas en sistemas de almacenamiento. Adelante, Javier. Bien, muchas gracias, Germán. Un gusto, bueno, estar de vuelta con Marcelo y con Hernán. Bueno, con Germán estamos siempre. Un gusto verlo nuevamente. Y a los dos, Guillermo, una sorpresa. Es la primera vez que los escucho. Muy bueno, tuve muy buena charla. Eso por un lado. Por el otro, siempre que hablamos sobre las tendencias tecnológicas en esta clase de lo referente a lo que yo expuse, que son en almacenes y congelado, una de las preguntas específicamente de estas tecnologías es saber qué pasa ante las contingencias de esta clase de equipos. Cuando uno integra almacenes de congelado con esta clase de equipos tan grandes, en general las empresas tienen pocos de esta clase de equipos debido a su alto costo. Pues bien, ¿qué pasa si se frenan? ¿Cómo hacer para ver cómo se frenan? Bueno, la respuesta está en una paradoja, en decir, ¿qué hago cuando entro pasado una curva? Pues nada, no hay que entrar pasado una curva. Básicamente, esta clase de integraciones hace que uno pueda trabajar en lo que significa mantenimiento preventivo de manera real, digamos, no en correctivo, debido a que si bien son complejos en su parte intrínseca, no son más que, son muy modulares, o sea, tienen muy determinados los sistemas, son sistemas mecatrónicos en los cuales es prácticamente reemplazo y desgaste lo que sucede, y la mayor contingencia que existe en esta clase de equipos son en la parte de sensores. Sensores que son sensores típicos, ¿verdad? Sensores inductivos, sensores de fines de carrera, que son de fácil reemplazo en un tiempo bastante corto. Por supuesto, ¿cómo hacemos cuando tenemos un problema en esta clase de equipos en motores principales? Bueno, no, justamente, esta clase de motores están hipercontrolados, o sea, tienen una realimentación y eso hace que no solamente se le mida la corriente, sino se le adherive a la corriente para lograr precisión en el posicionamiento, y es bastante poco probable, no digo que no ocurra, que tengamos una contingencia de ello, para lo cual hay que tener repuesto, por supuesto, para esto. O sea que creo haber contestado la primera pregunta sobre qué hacer con esta clase de contingencias. Otra de las preguntas que me surge, me dicen, es, ¿esta clase de tecnología la tiene que acceder alguien que realmente tiene que hacer un mega emprendimiento de almacenes? Pues no. Gracias a Dios, ahí en el mismo chat que estuvimos viendo, un muchacho de Justiniano Pose, esa implementación es una implementación de un almacén de, creo que 500 posiciones. O sea, hoy en día, esta clase de tecnologías, no en la época de Germán, que hace mucho, no, sino en mi época. No, esto en la época de los 90, cuando se masificó acá en Argentina, no es que se masificó, sino que hubo grandes emprendimientos de esta clase de cosas, no tanto en congelado, sino en almacenes sin congelar. Eran almacenes realmente grandes, de 10.000, 15.000 posiciones. Pues bien, ahora estamos encontrando que las empresas encuentran retorno en almacenes de 500, 1.000 posiciones, más si es congelado, debido a, bueno, lo que subyace del análisis, del ambiente extraño que hay. O sea que se pueden encontrar con una sorpresa si acceden a esta clase de cosas, que no, le están encontrando repago desde esa, no hace falta que sea un mega emprendimiento. Otra es qué tecnologías, en qué otros puntos se podría integrar o automatizar. Yo dividiría en 3 esta parte de la cadena de frío. Sería para la parte de congelamiento, la parte de piqueo y la parte de almacenamiento. Bueno,
básicamente la tendencia actual es muy fuerte a la parte de congelamiento y almacenamiento. O sea, túneles de congelamiento continuo con un depósito, si bien no resuelve la parte del picking automático y está un poco más atrasada esa parte en términos de lo que se ve en el mercado argentino, al menos el mercado que más uno recorre, sí ha avanzado mucho en lo que es congelamiento automático y almacenamiento automático. Mi recomendación siempre es empezar por los problemas más grandes, ¿no? Y entiendo que estos son, si bien se explica un poco más el retorno en otra clase, en el picking, esta clase de procesos de congelamiento tienen retornos intrínsecos que la misma empresa tendría que poder evidenciar para poder tener acceso a esta clase de tecnología. Yo les recomiendo que las estudien, que las tengan en consideración como una cuestión integral de todo, sería no solamente hacer un almacén aislado o un túnel de congelamiento aislado. Si bien los recursos siempre son escasos, no cuesta nada tener un poco más de visión en un proyecto. El acceso es total. Después, yo nada más, tengo otras preguntas más, pero quería hacer una mención, me siento nuevamente muy contento de estar participando en esto, y nada, darle el pase a mis compañeros, que Germán, creo que era Guillermo, a Gueto, que seguirá con las preguntas. Gracias, Javier. Excelente. Yo por ahí chateé que esto es el futuro. Yo creo que, como vos nos decís, es el presente. Si queremos ser competitivos, el camino está en los almacenes inteligentes y en los sistemas de congelación automáticos. Muchas gracias, muy interesante la pregunta, la exposición, digo, y las respuestas. Bueno, vamos a pasar a... No me gustó mucho lo que me dijiste, me dejaste un poco expuesto con la edad, pero bueno, al menos, no, bueno, esas cuestiones las vamos a charlar. La vamos a arreglar personalmente. La vamos a arreglar privado. Bueno, vamos a pasar a la charla siguiente, que estuvo a cargo Marcelo Sierra, de la firma Thermofin. Marcelo nos habló sobre la nueva generación de evaporadores, aspectos constructivos, aspectos verdaderamente interesantes, donde también creo que es el presente de la industria, tecnología de punta, digamos, que hoy tenemos en el país, ¿no? Marcelo, ¿colectaste algunas de las preguntas? Sí, Germán, gracias. Bueno, de las distintas preguntas, más o menos, me dijeron tengo 5 minutos también, así que deberé ser conciso. Preguntaban cómo disminuir consumo en equipos evaporadores. Es un poco amplia la pregunta, ¿no? Pero bueno, si apuntamos a equipos ya instalados, ya existentes, tenemos que prestar atención en las condiciones operativas de ese equipo. ¿Y a qué le apunto? A la formación de hielo. Habría que ver la aplicación, ¿no? Pero por citar una, le apunto a la formación de hielo. Este tema viene aparejado de cómo opero el equipo y cómo opero la cámara, ¿no es cierto? Un tema muy recurrente, si estoy haciendo maniobras de forma muy seguida en la cámara, si tengo puertas abiertas, cuánto tiempo tengo abiertas esas puertas. Javier ya habló también de estos conceptos. Entonces, es muy amplio, ¿no? Pero bueno, si queremos dar un poco de dato tal vez duro, podríamos decir, para que tengan una idea, cuando a mí se me forma en el evaporador, se me forma 1 milímetro de hielo en la aleta, la potencia de los ventiladores que me insume se incrementa en un orden aproximadamente de entre un 2,5%. Si yo acumulo en la aleta 2 milímetros de hielo,
ese consumo se me dispararía de los ventiladores en el orden de un 5%. Si bien esta idea de que este incremento del 5% en el consumo de motores, podríamos decir que no es tan dramática, es importante, pero no es dramática, podría así decir que lo dramático es cómo impacta en el desempeño del evaporador. 1 milímetro de hielo, el rendimiento del evaporador, con 1 milímetro de hielo, perdón, el rendimiento del evaporador, la capacidad, se me cae un 10%. Y si yo tengo 2 milímetros de hielo, ya se me va, la capacidad se me cae casi un 20%. Para ser más preciso, si lo miramos en un software, te da un 18%. Entonces, ahí ya podemos hablar de, tal vez, se vuelve ineficiente el sistema en general, ¿no? Más que el evaporador en sí, pero bueno, es una consecuencia. Entonces, esta caída de capacidad del evaporador se produce debido a que, bueno, si yo tengo hielo en el equipo, reduzco la sección de paso de aire y, por ende, con menos aire, me rinde menos el equipo. Entonces, es un tema a tener uno de los temas a tener en consideración, ¿no? Cómo, digamos, yo me preguntaría ante la pregunta acá que nos han hecho, ¿cómo hago los deshielos? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué duración de esos deshielos? Tener en consideración los tiempos de secado del equipo, de escurrimiento y luego secado. Son todos factores importantes en materia de hacer una buena operación de hielo, pero viene, reitero, aparejado tal vez a cómo opero yo esa cámara. Claro, después, si hablamos frente a un equipo ya instalado, ¿cómo podría disminuir o buscar la forma de disminuir? Ahora, si pensamos en un reemplazo de un equipo, de un evaporador por un evaporador nuevo, o necesito hacer una nueva cámara, etcétera, las variables a considerar, ahí sí, son muchísimas para tener en cuenta de que un evaporador sea eficiente. Y es un poco lo que decíamos antes, el tema de la separación de aleta, ya lo mostrábamos, lo presenté en el ejemplo anterior. Si es una aplicación de congelados, bueno, tener en consideración qué espaciamiento de aleta le voy a dar en función a la aplicación. Después, fundamental hacer un buen circuitado del equipo. El circuitado habíamos dicho que es el recorrido que yo le voy a decir al refrigerante que haga en el interior del evaporador, y ese recorrido tiene que ser con la menor pérdida de carga para no penalizar a los compresores. Entonces, ahí también es un punto a tener en consideración si estamos hablando de ya reemplazar y hacer un equipo nuevo. Eso, por supuesto, todas estas consideraciones ahí sí las vamos a tener nosotros quienes diseñamos los equipos, ¿no? Pero bueno, esa es la forma de buscar la eficiencia y cómo lograr que un evaporador, vamos a decir, consuma lo mínimo indispensable, ¿no? Pero de vuelta, todo efecto que se me genera a mí en el evaporador me repercute en mi sala de máquinas, ¿no? Después, a ver, otra consulta que nos habían hecho sobre los ventiladores, ventiladores EC versus los AC, casos de éxito y cuándo usarlos. A ver, ¿cuándo usarlos? Bueno, cuando tengo procesos donde va a requerir que haya fluctuación de aire. Un ejemplo típico, por citar un ejemplo, ¿no? Hay varios, pero por citar un ejemplo, es el enfriamiento de fruta. Yo cuando recibo la fruta de campo, bueno, se le hace su proceso previo de lavado, calibrado, etcétera, pero bueno, la fruta, vamos a decirlo así, la fruta a temperatura normal, fruta caliente, debe ingresar a la cámara y en ese momento la cámara tiene que estar trabajando con un aporte de aire máxima. Entonces ese ventilador está al 100%. Pero luego cuando
llego a las temperaturas deseadas, yo ya tengo que entrar en una etapa de mantención de ese producto. Ya lo enfrié, entonces necesito entrar a una etapa de mantención. Ahí, ¿cómo lo hago? Regulando justamente la velocidad de los ventiladores, controlando el flujo de aire. Como habíamos dicho, Germán también recién lo decía, la ventaja que tiene el ventilador ese es que yo puedo conmutar su velocidad, puedo variar el flujo de aire, puedo variar sus frecuencias, por ende el flujo de aire, sin necesidad de usar variadores de velocidad. Es una electrónica que ya viene integrada toda al equipo. Entonces, ¿cuándo usarlo? En esos casos. Entonces, cuido el producto y cuido el bolsillo, ¿no? Paso a tener un ahorro considerado. Nos preguntaban casos de éxitos. Afortunadamente sí, y muchos por suerte. Hay muchas instalaciones en Argentina, en Chile. En Chile hay muchísimas. Chile es un país agroindustrial también fuerte y en esa aplicación se utiliza mucho. En Colombia, en Perú, realmente. México, bueno, a ver, hoy el EC está cada vez siendo más utilizado y elegido por los usuarios. Por citar un caso puntual y rápido, voy a citar uno de Chile. Teníamos un cliente que, bueno, tenía cámaras de fruta, y él ya tenía evaporadores de esta nueva generación, pero los tenía con los ventiladores AC, los habituales, de corriente alterna. Bueno, año a año van creciendo este tipo de frigoríficos, decide armar otras cámaras, y literalmente al lado una de otra, y en este caso decide colocar evaporadores con ventiladores EC. El ahorro monitoreado por este cliente, es un dato que muy gentilmente nos proporcionó, es de entre el 18 y el 20% anual, y estamos hablando en este caso que son cámaras de 2.000 metros cúbicos, para tener una relación de órdenes, simplemente. Entonces, bueno, ahí ya creo haber un poco contestado el tema de cuándo usar ese y por qué. Y reitero, hay casos, ya muchas instalaciones, cada vez son más, así que bien. Otro tema. Más, Marcelo. Tipos de deshielos, sugerencias. A ver, los deshielos comúnmente se utilizan, los tipos de deshielo que hay es eléctrico, gas caliente y mediante agua, o en tal caso una solución anticongelante. En la industria, a ver, si hablamos de refrigeración industrial, el deshielo eléctrico no es el más escogido, no es el más utilizado, por una razón de que, bueno, los equipos de refrigeración industrial son equipos de gran porte, comparándolo a una aplicación de refrigeración comercial, ¿no? Son equipos de mayor porte, entonces implicaría, en definitiva, para deshielar, un consumo sustancial en lo que es energía eléctrica. Entonces no termina siendo la mejor opción. Si bien es bueno, no termina siendo la mejor opción. El más popularmente utilizado es el mediante gas caliente, que bueno, yo el gas caliente ya lo tengo, si bien tengo una etapa de recompresión, pero bueno, la energía que voy a utilizar realmente no es una energía sustancialmente adicionada, entonces es el que más se utiliza, es eficiente, y después está el de agua, decía. El de agua, bueno, si hablamos por una aplicación de congelado, diría que es el menos usado porque, bueno, genera salpicaduras, pero tal vez una combinación de ambos sí se utiliza. De hecho, en los túneles de retención variable, en los cártones y demás, se utiliza una combinación de hielo por gas caliente y por agua. Puede ser en simultáneo o por etapas. De pronto se activa el sistema de gas caliente, empiezo a fundir parte de hielo que tengo conformado, si hablamos de un equipo de una cámara de congelado, por ejemplo, bloqueado,
empiezo a derretir ese hielo y luego con el agua termino haciendo un barrido y completo esto. Está también quienes combinan el sistema de gas caliente, lo utilizan en el bloque y de pronto en las bandejas resistencias eléctricas. Eso es lo más comúnmente utilizado en este tipo de aplicaciones industriales, ¿no? Y no sé cómo estamos con el tiempo, Germán. Estamos si da para una más o ya más o menos estamos. Estamos más o menos con el tiempo. La verdad que te agradezco mucho, muy interesante todos los aspectos constructivos y también los operativos que nos mencionabas, como deshielo y demás. Si bien en deshielo es un buen pantallazo el que nos diste, obviamente siempre nos encontramos, como dice cada maestrito con su librito, ¿no es cierto? Así que habrá distintos criterios, pero es un buen resumen el que nos diste. Muchas gracias, Marcelo, muy interesante tu charla. Gracias, Germán. Muchas gracias por todos los aportes. La siguiente charla que tuvimos, es la que nos dio el ingeniero Aglieto de la UTN Rafaela, cuando las distorsiones de onda amenazan las inversiones. Realmente hubo para mí muchos temas interesantes y nuevos, si bien la energía eléctrica es nuestro recurso, digamos, principal para mover los sistemas de frío. Así que realmente fue un gusto escuchar las soluciones propuestas o los inconvenientes que tenemos. Bueno, te escuchamos un poco cuáles fueron las inquietudes del auditorio, ¿no? Gracias Germán, y al resto también, súper interesante, la verdad. Fui anotando algunas de las que iban poniendo en el chat y tratando de ser cortito al pie, por ahí se puede pasar alguna, pero no se escribe, no hay ningún problema. Un poco la charla también, o la idea surgió en adaptar la charla a esto de que siempre estamos pensando en cómo ser un poco más eficientes, y justamente ahí es donde empiezan a saltar algún problema cuando hacemos una inversión nueva. Nosotros siempre decimos que los vicios de una instalación están ocultos hasta tanto instalamos algo nuevo, porque es donde están por ahí los ojos puestos. Y además sabemos que es una preocupación de mucha gente, todo el tiempo de los ingenieros en la planta, y que tiene que tomarse de otra manera. Además, que, como decís vos, Germán, es un recurso muy importante, y sin darnos cuenta, en 20, 30 años, pasamos de algo muy rudimentario. No vamos a tocar el tema de la edad para que no te enojes, pero... Otra vez. Tema recurrente. Yo también vi el balastro electrónico, vi el balastro electromecánico, el electrónico y el LED, estoy viejo, pero también. Algunas de las preguntas que me anoté acá del chat de los chicos, ¿por qué no vienen de fábrica los filtros y protecciones? Es la primera que hicieron, no, la última que hicieron, y arranco por ahí porque es la que primero nos hacen generalmente en todos lados. Y nosotros hacemos una comparativa, decimos, vos comprás un Ferrari y no viene con paragolpes. Vos comprás un Ferrari y viene para usar en ciertas condiciones. No te pregunta la fábrica si vos lo vas a poner en un ripio o no. Entonces con la calidad de energía pasa lo mismo. Nos ha pasado, de hecho, máquinas de la Unión Europea que vienen y empiezan a tener problemas también, y las arman en su fábrica y andan perfectos. ¿Por qué? Porque uno mide todos los parámetros de un equipo y están perfectos bajo normativa y excelente. Pero cuando lo pones en el campo, cambian las condiciones. Cambian las condiciones y depende de cada empresa. Pero bueno, básicamente creo que también es un feedback que se tiene que dar, y es, pensemos que la normativa internacional, la IEEE, que me gusta a mí, tiene este estudio de estos fenómenos no hace tanto tiempo. ¿Por qué? Porque antes lo medíamos en un osciloscopio. Lo medíamos en un osciloscopio en el laboratorio. Hoy recién tenemos la capacidad de medirlos en planta, y hoy tenemos la capacidad de solucionarlo. Pasamos de 2, 3 y a la 4ª generación de protecciones en lo que yo me recibí acá. O sea, en muy poco tiempo. Entonces es normal, y ya estamos trabajando igual con las empresas, o los fabricantes están empezando a
mover en eso y dar ese servicio. Pero es importante, yo creo, el feedback con los ingenieros. También hay una realidad, y que se engancha un poco con otras preguntas que hicieron ahí, que es que de alguna manera nosotros damos por sentado ciertas cosas. Es lo que nosotros le llamamos el colesterol de la instalación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que enchufamos y tenemos 220. Nadie pregunta cómo viene. Si vibra un motor, sí, tal vez alguien se da cuenta, o si hace ruido un cooler en un servidor, se queja alguien. Pero en la energía, si vos tenés y se mueven las cosas, está perfecto. Entonces, lo que nosotros decimos es, veamos ese colesterol. Es como cuando vos cumplís 30 años y necesitas hacerte un chequeo general. Bueno, arrancamos por ahí, a ver qué tenemos. Preguntaron cuáles problemas más comunes y cómo detectar. Son preguntas media genéricas. Los problemas más comunes los vimos, y agregar por ahí algo importante también, que los problemas más comunes no quieren decir los más obvios. Los más comunes son cosas que por ahí le echamos culpa a ciertos materiales de mala calidad, y problemas muy comunes son problemas mecánicos que vienen derivados de una parte eléctrica, y esos son totalmente ocultos. Entonces puede ser que falle una parte mecánica, pero el origen es eléctrico. Es una colgada de un PLC o de un sensor y que termina en un efecto mecánico. Pero el departamento de mantenimiento eléctrico o electrónico nunca se enteró. Y decirte un caso de eso, miles de casos. Es tan bueno esto, tan lindo ver esto, que uno tiene que empezar a elegir por dónde arrancar. Y cómo detectar, bueno, eso también es lo más importante, lo que decía recién. Tenemos equipos que hoy lo pueden detectar en el campo, pero fundamentalmente creo que es la experiencia, saber qué vamos a ver, qué vamos a medir. Después preguntan, cuando la energía entregada por la distribuidora es ineficiente, ¿cómo lidiar con la misma? Bueno, ¿cómo lidiar? Es midiendo, priorizar y proteger. Medir, priorizar y proteger. Medir, siempre tenemos que medir, o por lo menos desde la experiencia o desde los equipos. Priorizar es porque vamos a tener, a los ingenieros nos pasa eso, que tenemos 1000 cosas para hacer y para mejorar. Hay que elegir una, priorizar y actuar y proteger. Por ahí siempre hablamos de lo mismo. Cuando la energía entregada es ineficiente, no es que sea ineficiente la energía entregada. Si uno va a las normativas nacionales o internacionales, la distribuidora tal vez entrega una buena energía, pero no son los parámetros que hoy necesita la industria, que no es lo mismo. Y hay eventos inherentes al funcionamiento. No podemos pretender que un reconectador o una línea de media tensión en una empresa que está en una parte que no es un parque industrial, que no recibe en 33 kV, es un evento que le va a repercutir en su instalación, pero es inherente al funcionamiento de la distribuidora. La distribuidora no está haciendo nada malo, es un equipo que va a proteger de otro tipo de cosas. Justamente en el parque industrial y con la empresa de energía de Santa Fe y la UTN, hicimos un trabajo comparativo de medición en varias empresas de la entrada de energía de esa empresa y los efectos que se producían. Y había un hueco de tensión y un transitorio muy elevado en la entrada que coincidía con la entrada de un capacitor en alta tensión. No podemos evitar eso, es parte inherente. Pero también me gustaría agregar algo que lo decía en la presentación al principio. El 80%, según General Electric, creo que lo decía ya ni me acuerdo, que, si no se lo digo ahora, el 80% de los problemas de calidad de energía se generan internamente en la empresa. Cada contactor que pega, y lo ve la persona de mantenimiento que lo está escuchando, va a saber lo que le estoy diciendo, porque el CNC que anduvo toda la vida, cuando lo pasaste el torno que anduvo toda la vida perfecto, pasaste un CNC, ese CNC obviamente va a producir 2 veces más. Nadie discute que eso hay que hacerlo, pero va a empezar a tener problemas asociados a esa tecnología. Por eso Industria 4.0 tiene que estar asociado a mantenimiento electrónico 4.0, por lo menos conocer las instalaciones. Sigo, para ver si llego, me queda 1 o 2 nomás. Preguntan qué equipamiento podemos usar para monitorear armónicos en planta. Bueno, los equipamientos hay muchísimos en el mercado. Obviamente lo que hay que buscar son los que tengan velocidad de respuesta elevada. Un PM que tenemos en cualquier CCM, que son los famosos en el tablerito de principal, nos va a medir efectos, o un equipo de calidad de energía común nos va a medir efectos que para nosotros los que nos dedicamos a energía, hablar de milisegundos,
es hablar de mucho tiempo. Por eso no es casualidad que pregunten por armónicos. El armónico es algo que se genera en un tiempo muy lento. Entonces, ese armónico puedes medirlo con cualquier equipo, en cualquier lado, y no hay ningún problema. El problema está en decir, ¿ese armónico es un problema? ¿Es realmente un problema? Y sobre todo es tener la facilidad para medir efectos que sean más rápidos de eso. La IS tiene estandarizado una onda, la Ringway de 100 kHz, que es la que explica el switcheo de equipos, que es el descubrimiento de la normalización más importante y el avance más importante en este tema, y se produce en microsegundos, milésimas, microsegundos. Estamos hablando del tiempo de una onda sinusoidal, tiene 1/50, 20 milisegundos. Los fenómenos son muy, muy cortos. Y la última, para no extenderme, Germán, es cómo se podría amortiguar las variaciones de tensión de la distribuidora. También, tema amplio, y también es lo primero que preguntamos, porque donde vas es la culpa de la distribuidora. Siempre tenemos es como en la vida esto, las cosas que uno puede gestionar para cambiar, que esté a su alcance, perfecto. Lo que no puede gestionar, que no está a su alcance, hay que olvidarse. Las variaciones de tensión sí podrían gestionarse a través de la distribuidora para mejorarla, pero nosotros decimos, primero, esa variación de tensión es realmente la importante. ¿Por qué? Porque hoy por hoy también lo que mejoró la fuente de switching y la tecnología es que nos permiten más amplitud en la entrada de tensión. A una computadora de tu casa, que vos le metas 220, 230 o 150 volts, no le importa, va a andar perfectamente igual. Entonces tenemos que preguntarnos qué efecto nos está produciendo eso y si realmente nos va a afectar. Por eso son por ahí muchas preguntas y con muchas alternativas. Insisto en esto, cuando arrancamos con esto es ganas de pisarla y encarar. Así que hay que enfocarse en algo que es lo que más rédito nos va a dar a nivel productividad y protección, y después ir avanzando. Pero lo importante creo que es vencer la inercia. Estas charlas es genial porque no importa si es Argentina o si la charla es en Canadá, los problemas son los mismos, las inquietudes son las mismas, y la necesidad de esta nueva tecnología, empezar a charlarla, es fundamental, y sobre todo para esto, cuando tenemos una inversión es cuando suenan las alarmas. Creo que los ingenieros tenemos que aprovechar esta oportunidad de las nuevas inversiones en eficiencia energética, aprovecharlas para mejorar nuestra calidad de vida en el día a día, en los problemas del día a día. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Realmente interesante todas tus apreciaciones, todos tus aportes. Yo te quería hacer llegar un comentario más que leí por ahí en el chat, que no sé si te pasó desapercibido o no, y a raíz de eso una pregunta. El comentario del chat era: qué buenas las violas que tenés ahí atrás. Ahí atrás se ven unas violas interesantes, a ver si las mostrás. Y la pregunta es: ¿cuándo tocás? ¿Cuándo es el recital? No, eso es otro precio. Bueno, es otro evento. Bueno, muchas gracias. Gracias a la UTN Rafaela también por estar presente. La verdad que tengo un gran afecto, formo parte también de la UTN Rafaela porque fui estudiante y bueno, tengo el honor de ser docente hoy por hoy en la UTN Rafaela. Pasión que compartimos con Guillermo, con los dos Guillermo Aglieto y Guillermo Rubino. Justamente vamos a pasar al último de los temas, que fue dado por el ingeniero Guillermo Rubino, de INTI Rafaela. Muchas gracias también al INTI a ese prestigioso organismo del que sentimos mucho orgullo por participar en la jornada de hoy. Guillermo nos estuvo hablando sobre diseño higiénico de instalaciones. Un tema que tiene mucho que ver con lo sanitario, no tanto con los servicios, pero mucho con lo sanitario en la elaboración de alimentos. ¿Tenés algunas preguntas, Guillermo, que has tomado nota? Sí, antes que nada agradecer a la Red Alimentaria y la verdad que un gusto compartir este momento con profesionales como ustedes. Tengo 3 preguntas. La primera es sobre certificación de diseños higiénicos,
si se pueden certificar los diseños. Bueno, la verdad es que la certificación que provee HDG, al igual que las certificaciones que provee EGADA de Estados Unidos, está relacionado a componentes, básicamente. Componentes se entiende por una bomba, un sensor, cañería, accesorios de cañería que están en contacto con alimentos. No se certifican diseños propiamente dicho, pero sí lo que a futuro se va a hacer, y bajo el paraguas de GFSI a nivel internacional, todo lo que es las auditorías de GFSI, a partir de este año ya están empezando a exigir que los sistemas de calidad encaren los diseños de planta y los diseños de equipo con una visión de diseño higiénico, con criterios de diseño higiénico. La normativa que ha adoptado o que recomienda GFSI para que se siga en el diseño, en la construcción de equipamiento e instalaciones es específicamente EHDG, con lo cual, si bien no se van a certificar los diseños y las instalaciones, seguramente van a ser auditadas. Van a ser auditadas y van a exigir que se cumplan los requerimientos básicos que están en la normativa. Así que lo que es certificaciones es un tema que se debe tener en cuenta a la hora de, con ustedes como usuarios, lo que tienen que tener en cuenta es a la hora de comprar componentes, a la hora de comprar un componente que está en contacto con alimentos, o por ejemplo, hay elementos que están certificados que no están en contacto con alimentos, por ejemplo, patas de equipamiento, hay patas de equipo que están certificadas. En esos casos, ustedes como usuarios sí lo que pueden hacer es comprar equipamiento ya certificado, con lo cual se van a estar ahorrando seguramente un problema a la hora de garantizar el correcto funcionamiento del equipamiento desde el punto de vista higiénico. Otra pregunta que tengo por acá es, la disponibilidad de las guías. Las guías, como dije en la charla, se pueden comprar a través de internet. Hay algunas, el 50% aproximadamente están en español. Nosotros como INTI una de las misiones es traducir las guías. Como les digo, están en español, en el 50%, la totalidad está en inglés. Así que, están disponibles en la página de ehdg.org. Y la tercera pregunta que tengo por acá es, ¿qué se debe tener en cuenta para diseñar una instalación higiénica? La pregunta es muy amplia, pero en pocas palabras, lo que tenemos que evitar es, lo que decía también en la charla, es evitar el ingreso de microorganismos o de agentes contaminantes a la instalación. Hoy por hoy, obviamente hay que hacer una evaluación de riesgos y de peligro sobre todo el proceso. Actualmente se están auditando las cadenas desde la granja hasta la mesa, como se dice habitualmente. Así que lo que se tiene que tener en cuenta es, en cada etapa, ya sea en la granja, en el transporte, en el procesamiento, en el almacenaje, en el transporte nuevamente hasta el supermercado, lo que se tiene que tener en cuenta es evitar el ingreso de microorganismos, el ingreso de agentes contaminantes, ya sea agentes químicos o agentes o partes de la maquinaria. Evitar también que la maquinaria y la instalación evite el crecimiento de los microorganismos, ¿sí? Evitar, que se facilite la limpieza, la desinfección, la inspección misma de las instalaciones, para que siempre en cualquier fábrica de alimentos, siempre es preferible poder ver, no tener zonas muertas, zonas en las cuales no se puedan inspeccionar y donde no sabemos qué puede existir. Trabajar con superficies lisas. La normativa define los parámetros o cómo evaluar superficies lisas en contacto con alimentos, superficies que son fáciles de limpiar. Por otro lado, un equipamiento, una instalación que se limpia fácilmente,
va a consumir menos agua, va a consumir menos agentes químicos, se va a amortizar más rápido en el tiempo seguramente. Es un cambio de mentalidad que se está llevando a cabo. Primero arrancó por el tema de básicamente lo que es la inocuidad de los alimentos, y relacionado a lo que es eficiencia energética, se ha demostrado que equipamiento, no instalaciones, pero equipamiento diseñado higiénicamente, consume un 30% menos de agua, 20% menos de energía. ¿Por qué? Porque se lo limpia en menos tiempo, a su vez está más tiempo disponible para la operación, con lo cual, si bien este tema se lo toma desde el punto de vista sanitario, repercute también en los temas de eficiencia energética. Es una mirada nueva que en Argentina hace poco que se está trabajando, pero me parece que a través de grupos como este es importante que la industria alimentaria sepa de qué se trata, pueda exigir y desarrollar en conjunto con los fabricantes de equipos estos nuevos criterios, que seguramente, son tecnologías muchas veces un poco más caras, y en algunos casos cuesta lo mismo que lo que cuesta la tecnología tradicional, pero bueno, la idea es hacer un cambio de mirada hacia el nuevo equipamiento y hacia los nuevos paradigmas que se vienen a futuro. Desde ya, muchas gracias por la atención. Perfecto, muchas gracias Guillermo por hablarnos sobre un tema tan poco conocido para los ingenieros que muchas veces nos abocamos a los servicios y muchas veces rozamos con la parte de proceso, damos los servicios a la parte de proceso, donde también veo que están enfocados en la eficiencia, en las normas, en este nuevo enfoque que vos planteabas, que también nos hace eficiente. Con esto vamos cerrando la mesa redonda. Muchas gracias. Hablar de eficiencia en la industria en general, en la industria de la refrigeración, nos tomaría muchas charlas más. Seguramente vamos a tener la oportunidad de repetirlas y aportar o abordar nuevos enfoques y seguir hablando de eficiencia en la industria, eficiencia en los sistemas de refrigeración. Muchas gracias a todos por el aporte. Cerramos la mesa. Bueno, hemos llegado al final de este seminario. Esperamos en nombre de Red Alimentaria que hayan capitalizado la experiencia de las ponencias, los expertos, que todas aquellas inquietudes puedan canalizarla en el correr de los días. Estará incluida en YouTube del canal de Red Alimentaria, también por supuesto. Y nosotros, bueno, contentos de poder cumplir una vez más con nuestros objetivos, que es el de transferir conocimiento, generar intercambio, y creemos en la mejora continua, y este es un modo de llevarlo adelante. Por lo tanto, nos vemos en el próximo curso, que sea muy prontito. Hemos llegado al final del curso y queremos agradecerte a vos que estuviste del otro lado y por supuesto a los patrocinadores y auspiciantes que nos acompañaron. Queremos pedirte que nos escribas un mail a info@redalimentaria.com para solicitarnos el certificado y suscríbete a www.redalimentaria.com para recibir todas las noticias y novedades del sector. Te esperamos la próxima, quédate en casa, chao. Sponsorean la siguiente jornada FrioRAF, Lapsa, lubricantes de alta performance, Proset Ingeniería y Termofin. TLS. RQS. Auspician la siguiente jornada INTI, CAME, Tecnoficta, UTN de Rafaela y Asociación Agroalimentaria. La siguiente jornada es organizada por Red Alimentaria.